Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Dios es fiel y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontréis también el modo de poder soportarla. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguiamo Continuemos nella catechesi sul con las Padre catequesis sobre el Nostro, Padre Nuestro. arrivando ormai Llegando alla ahora penultima a la penúltima invocazione. invocación. Non abbandonarci alla tentazione. No abandonarnos a la tentación. Non abbandonarci alla tentazione. No abandonarnos a la tentación. Un'altra versione, non Otra versión, lasciare che cadiamo in no tentazione. dejar que caigamos El en la Padre tentación. Nuestro El Padre incomincia Nuestro en comienza manera de manera serena. serena, Ci fa desiderare nos hace che il grande desear progetto que el di gran Dio si proyecto possa compiere de in Dios se mezzo pueda a noi. realizar en medio de nosotros. Getta uno Después sguardo sulla vita lanza una mirada e ci fa sobre domandare la vida ciò y nos hace di cui abbiamo preguntarnos bisogno ogni giorno. de qué tenemos cotidiano. necesidad Hoy cada la día, preghiera el pan si cotidiano. rivolge Después la alle nostre oración relazioni se dirige interpersonali, a nuestras relaciones spesso interpersonales, inquinate dall'egoismo. a menudo el perdono contaminadas por el e ci impegniamo egoísmo. a darlo. Pedimos el perdón y nos Ma è comprometemos con a questa darlo. penultima invocazione Pero es con esta penúltima il nostro invocación dialogo que con il nuestro Padre diálogo con el Padre Celestial Celestial entra, entra, per por così decirlo dire, de alguna manera, en el del vivo dramma. drama, Cioè sul terreno del es decir, en el confronto terreno de la tra la nostra confrontación libertà entre nuestra e le libertad insidie del y las maligno. insidias del maligno. Come è noto, Como podemos la darnos cuenta, la expresión expresión original griega contenida en los evangelios es difícil de entenderla de una manera exacta y todas las traducciones modernas quedan un poco cojas. Sobre un elemento podemos coincidir de una manera unánime. De cualquier manera se comprenda el texto, tenemos que excluir que sea Dios el protagonista de la tentación que incumbe el camino del hombre, como si Dios mismo estuviera preparado para tender insidias a sus hijos. Una interpretación de este tipo contrasta ante todo con el texto mismo y se aleja de la imagen de Dios que Jesús nos ha revelado. Jesús nos ha enseñado a rezar el Padre Nuestro. Padre, dice a los hijos, los cristianos no tienen nada que hacer con un Dios envidioso, en competición con el hombre, o que se divierte en ponerlo a prueba. Estas son las imágenes de muchas divinidades paganas. Leemos en la carta de Santiago Apóstol: ninguno cuando es tentado diga: soy tentado por Dios, porque Dios no puede tentar al mal y Él no tienta a nadie. En todo caso, lo contrario, el Padre no es el autor del mal. A ningún hijo que pide un pez le dará una serpiente, como Jesús enseña. Y cuando el mal se asoma en la vida del hombre, combate a su costado para que pueda ser liberado. Un Dios que siempre combate con nosotros, no contra nosotros, es Padre. Y en este sentido es que nosotros rezamos en el Padre Nuestro. Estos dos momentos, la prueba y la tentación, están misteriosamente presentes en la vida del mismo Jesús. En esta experiencia, el Hijo de Dios se ha hecho completamente nuestro hermano, se ha vuelto de una manera que casi roza el escándalo. Y son justamente estos pasajes evangélicos los que nos demuestran que las invocaciones más difíciles del Padre Nuestro, las que cierran el texto, ya han sido escuchadas. Dios no nos ha dejado solos, sino que
que en Jesús Él se manifiesta como el Dios con nosotros, hasta las últimas consecuencias. Y está con nosotros cuando nos da la vida, está con nosotros durante la vida, está con nosotros en la alegría, está con nosotros en las pruebas, en las tristezas, está con nosotros en los desafíos, pero siempre está con nosotros, porque es Padre, no nos puede abandonar. Si somos tentados para realizar el mal, negando la fraternidad con los demás y deseando un Padre absoluto sobre todo y todos, Jesús ya ha combatido por nosotros esta tentación. Y lo atestiguan las primeras páginas del Evangelio. Enseguida, después de haber recibido el bautismo de Juan, en medio de la multitud de los pecadores, Jesús se retira al desierto y es tentado por Satanás. Pero comienza así la vida de Jesús, la vida pública, con la tentación que viene de Satanás. Satanás estaba ahí presente. Mucha gente decía, pero ¿por qué hablar del diablo? Que es algo. El diablo no existe. Mira lo que te enseña el Evangelio. Jesús se ha confrontado con el diablo. Ha sido tentado por él. Pero Jesús lo rechaza cada tentación y sale victorioso. El Evangelio de Mateo tiene una nota interesante que cierre el duelo entre Jesús y el enemigo. Entonces el diablo lo dejó. Y aquí que los ángeles se acercaron y los sirvieron. Pero en el tiempo de la prueba suprema, Dios no nos deja solos. Cuando Jesús se retira a rezar en Getsemaní, su corazón es invadido por una angustia inenarrable. Así lo dicen los discípulos. Y él experimenta la soledad y el abandono. Solo. Con la responsabilidad de todos los pecados del mundo sobre sus espaldas. Solo. Una angustia inenarrable. La prueba es tan lacerante que puede suceder cualquier cosa inesperada. Jesús no mendiga ya amor para sí mismo y sin embargo siente el alma triste hasta la muerte y entonces pide la cercanía de sus amigos. Estad aquí conmigo y velad conmigo, como sabemos los discípulos cansados por un miedo causado por el sueño causado por el miedo se duermen. Es el tiempo de la agonía. Dios pide al hombre que no lo abandone y el hombre en vez duerme. En el tiempo en el cual el hombre conoce su prueba, Dios en cambio vela. En el momento más doloroso de nuestra vida, Dios vela con nosotros, Dios lucha con nosotros, siempre cercano a nosotros, porque es Padre. Así hemos comenzado la oración, Padre nuestro. El Padre no abandona a sus hijos. Aquella noche de dolor de Jesús, de lucha, son el último sello de la encarnación. Dios baja a encontrarnos en nuestros abismos y en los trabajos que constelan la historia. Es nuestro alivio en la hora de la prueba, saber que en este valle, desde cuando Jesús lo ha atravesado, no está más sola, sino bendita por la presencia del Hijo de Dios. Él no nos abandonará nunca. Aleja, por lo tanto, de nosotros, oh Dios, el tiempo de la prueba y de la tentación. Pero cuando llegue para nosotros este tiempo, Padre nuestro, muéstranos que no estamos solos. Tú eres Padre. Muéstranos que Cristo ya ha tomado sobre sí también el peso de aquella cruz. Muéstranos que Jesús nos llama a llevarla con Él, abandonándonos confiados al amor del Padre. Gracias. Pues
una nueva catequesis ya de las últimas frases, estrofas del Padre Nuestro. Y ya estamos ante la lengua española. Pues no nos perdamos ni una palabra del Papa. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanas y hermanos, hoy reflexionamos sobre la penúltima invocación de la oración del Padre Nuestro, que dice: no nos dejes caer en la tentación. Esta petición se encuentra en el centro del drama entre nuestra libertad y las insidias del maligno. Es una frase difícil de traducir en las lenguas modernas, pero está claro que Dios no es el que nos tienta, como si Él fuera el que busca hacernos caer en el momento de la prueba. De hecho, Jesús nos revela que Dios se pone junto a nosotros en la lucha contra el mal, y por eso nos enseña a pedirle que nos ayude a evitarlo y a superarlo. También Jesús vivió momentos de prueba y tentación, pero supo vencerlos. Se impuso al demonio durante las tentaciones en el desierto, y cuando experimentó la desolación más absoluta en el huerto de Getsemaní, dio testimonio de que confiaba en su Padre Dios. En aquel instante previo a su pasión, cuando sentía un gran abandono, pidió a sus discípulos que velasen y orasen con él, pero ellos no fueron capaces de hacerlo. Sin embargo, cuando nosotros somos probados y tentados por el maligno, Él vela y está junto a nosotros. De este modo sabemos que no estamos solos en el momento de la prueba y la dificultad, sino que estamos recorriendo junto a Jesús el camino que Él bendijo con su presencia salvadora. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. En modo particular a los sacerdotes de la diócesis de Cartagena, acompañado por su obispo Monseñor José Manuel Lorca Planes. Pidamos al Señor que aleje de nosotros todo tipo de tentación y que sepamos percibir su presencia a nuestro lado en todo momento de nuestra vida. Dios siempre nos acompaña y hace más ligero el peso de nuestra cruz. Que el Señor los bendiga.